foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Estamos en el Faradio, conversación con periodista que viene a Santander este miércoles en la Vorágine, 7:30 de la tarde va a estar Iñaki Alrui, que ha estado coordinando un libro sobre los últimos fusilamientos de la dictadura franquista, 27 de septiembre de 1975, que es el título que lleva el libro. Muy buenas, Iñaki, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes. Y bueno, pues bien y sobre todo muy agradecido de que un medio como el vuestro, que es tan necesario defendiendo la independencia informativa, pues nos preste un poco de atención a este trabajo que hemos realizado con este libro. Bueno, es Las calles contra el fascismo, esta asociación, la que se ha puesto en contacto con la Vorágine para organizar esta presentación de un libro que se basa en un suceso de, digamos, los estertores del régimen franquista. Y me gustaría que me hablases primero, Iñaki, ya que has estado un poco detrás de todo el trabajo que ha habido para este libro. ¿Quiénes son los protagonistas que tienen voz en el libro? Bueno, el libro sobre todo es un libro coral, ¿no? Y es un libro en el que intervienen pues unas 25 personas. Evidentemente, los protagonistas y el libro lo que pretende darle todo el protagonismo a esos últimos fusilados del franquismo que pagaron tan caro el precio de la lucha por la libertad y, y al hilo de eso, pues han intervenido, pues mira, desde los protagonistas que todavía que sobrevivieron y que les fue conmutada la pena de muerte, los 4 protagonistas que quedan, como es Manuel Blanco Chivite, como es Pablo Mayoral, como es Vladimiro Tomar y Fernando Sierra. Han intervenido militantes de estos fusilados, han intervenido los familiares, ¿no? De Flor Baena, Vicky, el hermano de Chiqui, han intervenido los abogados y de esa manera pues ahí han intervenido por supuesto periodistas, críticos musicales que han hablado, incluso hablamos de la música, del arte, de todo lo que se movía, porque hemos intentado poner en contexto lo que era el año 75, ¿no? Cómo llegábamos ahí, como tú has dicho, a esos últimos estertores del franquismo, para que también poder contextualizar, ¿no? Lo que era aquello, lo que pasaba, para poder entender verdaderamente lo que fue aquella fecha. Bueno, digamos que esto fue un hecho, claro, de menos de 2 meses antes de que se muriese el dictador, y aquí sí que hubo, digamos, más reacción social frente a lo que estaba haciendo la dictadura. Supongo que lo podemos interpretar como que veían que era algo que se iba a terminar y quizá surgía un poco más de valentía para resistir, ¿no? Bueno, yo creo que se juntan varias cosas en el año 75, ¿no? Primero, que España está, como toda Europa y medio mundo, con una crisis que viene del 73, cuando el tema del petróleo, con la subida, con el cerco a los países de la OPEP, en fin, todo esto que desde luego marcó todo el patrón económico, no solamente en Europa, que estaba mucho mejor que España, evidentemente tenían otro tipo de desarrollo, sino en España. Esto hace que aquí bajen mucho la entrada de dinero, el capital no sea tan rentable y que de ese desarrollismo que se ha conocido, pues verdaderamente pasemos al año 75. Creo recordar que tenemos una inflación de menos 0,45, ¿no? Cuando en el año 63 España tenía no sé, estábamos en 12, o sea, hay un cambio económico radical y eso se nota en la gente, se nota en el ambiente laboral y se nota en muchos aspectos. Eso yo creo que es una parte, ¿no? La otra parte es que ya desde los años finales de los 60 y de los 70 hay una generación muy joven que no ha conocido la guerra, pero que no quiere vivir en dictadura y que se organizan y que empiezan a luchar y que empiezan en las universidades, empiezan en las fábricas y es gente joven, pero que empieza a organizarse en un amplio espectro que nace en todo el Estado, además de diversas organizaciones ya a la izquierda del Partido Comunista, que igual estaba más anclado en lo tradicional, y empiezan a aparecer un montón de organizaciones de otro carácter, donde puede ser el Partido Comunista más estalinista, el Movimiento Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria, movimientos, el Front de Liberació de Cataluña, las distintas asambleas de ETA, la Unión Popular Galega.
y todos por su medio, pues al final juntan en lo que es todo el Estado, pues una gran capacidad de movilización, ¿no? De movilización contra ese franquismo que de alguna manera no quieren vivir. Unos con unas formas, otros con otras, pero desde luego hace que el año 75, pues todo ese revulsivo empiece a saltar un poquito ya por los aires. Franco sí se sabía que estaba ya al caer, que iba a morir en la cama, pero claro, nadie tenía fecha, ¿no? Y incluso de alguna manera el último mes de su puesto de vida que le dan es completamente artificial, ¿no? Le mantienen ahí hasta que intentan tener un poco eso que luego vino que llamaron transición. Mm. También en la portada del libro aparece la frase la generosidad de la resistencia. Explícanos un poco este concepto. Bueno, mira, la generosidad de la resistencia es una frase que sacamos detrás de todo este colectivo de personas y de la organización del libro, pues hay una cosa que llamamos la plataforma Al Alba, ¿no? Que es al fin y al cabo la que firma incluso la autoría Ujú. del libro, que son muchas de estas personas que han colaborado y, bueno, pues amigos y militantes y, bueno, y gente nueva que no militó nunca, pero que, bueno, está interesada también en estos temas de memoria, ¿no? Y cuando el 40 aniversario, en 2015, que es cuando creamos esta plataforma, eh, salió un poco, pues hablando colectivamente, salió este tema de que verdaderamente la resistencia era generosa, ¿no? Porque no pedía nada a cambio y era una lucha para darlo todo a las generaciones que vinieran, ¿no? Y verdaderamente cuando ves lo que ha pasado, no solamente los que fueron fusilados, sino lo que pasaron, lo que significaba la tortura, lo que significaba que te podían meter un tiro por vender un periódico o por hacer una pintada, todo lo que significó de toda esa gente que resistió y que peleó contra el franquismo y que sabían en muchos casos, se jugaban su vida casi siempre, yo creo que es una frase que yo creo que agradece, ¿no? Es una frase de agradecimiento, es decir, la generosidad de la resistencia que nos dieron mucho y no hay que olvidarlo. Mm. Bueno, venimos del año 2025, que bueno, el gobierno de España parece que ha tenido una especie de plus con la memoria histórica por recordar que vivíamos el 50 aniversario de la muerte del dictador, pero 50 años después de la muerte de Francisco Franco, ¿cómo es meterse en coordinar o escribir un libro de este tipo, Iñaki? Me refiero a que, claro, hay que siempre hacer un trabajo de investigación, de ver qué documentación hay sobre determinados hechos. Y esto no siempre ha sido, vamos, se puede decir que nunca ha sido fácil en España cuando hablas de estos temas, ¿no? Mm. Bueno, la verdad es que ha sido mucho trabajo, muchísimo trabajo. Ha sido un trabajo, yo creo que sobre todo este año, el año pasado, con hasta un poco junio que entregamos el libro ya para ya y llevarlo a imprenta, ¿no? Veníamos ya del 24 trabajando en ello, juntando información, pero también es algo que te sorprende a veces y que la información pues al final fluye, ¿no? Y al final van apareciendo personajes, porque al fin y al cabo de 50 años todavía queda mucha gente que vivió aquello Mm. y aparecen personajes que estuvieron en los fusilamientos, que eran periodistas de Posible, como Ignacio Fontes, al que le quiero dedicar ya póstumamente porque falleció el año pasado, pero que estuvo presente en esos fusilamientos, que era un corresponsal joven que le había mandado la revista Posible. A Juan de Pablos, que es el fotógrafo que nos ha cedido las fotos de cómo los jeeps entran, aunque estaban allí en una loma en el hoyo de Manzanares, donde va saliendo gente bueno, que estuvo en aquel momento, que no lo han olvidado nunca, que lo tienen muy fresco y entiendo que igual una cosa así pues siempre se tiene fresca, pero además se va sumando, ¿no? Entonces de repente, por ejemplo, por ponerte un caso, el corresponsal de The Times, ¿no? Resulta que le tenemos y que nos escribe y dice, yo soy William Schister, yo a mí me detuvo la policía cuando vinieron, una cosa que se hizo, vinieron a hacer una conferencia de prensa que no pasaron de Barajas y vino el director Costa Gabras, vino Yves Montand, vino Michel Foucault, Regis Debray, vino un montón de gente que no les dejaron pasar y detuvieron a todos los periodistas. Bueno, pues este periodista, que es el periodista histórico del Times en España, el tío encantado y es uno de los que colabora, es uno de los que hace el artículo, Ujú. su artículo contando además en primera persona esta historia de cómo a ellos les mandan para Francia, a los periodistas les llevan a la Dirección General de Seguridad, nos manda una fotografía, incluso en la que sale él,
Y en esa línea quiero decirte que dentro de la dificultad, cuando tú también buscas abrir y decir, queremos hacer un libro no para contar cuentos, sino para contar verdaderamente lo que pasó, y si hay testigos directos, pues mucho mejor, pues aparecen, ¿no? En fotografía escribimos a un montón de gente, nos han mandado, claro, los sindicatos europeos, que esto es otro dato, el 27 de septiembre paran unos 5 minutos, otro media hora en todos los centros de trabajo de Europa, de Alemania y tal. Escribimos a los sindicatos, nos han mandado notas, nos han mandado fotografías. Ujú. La Universidad de Bolonia, ¿no? Que además nos manda fotografías suyas de las movilizaciones en Bolonia. Y, o sea que hay un montón de detalles de respuestas que son las que verdaderamente han hecho grande, grande este libro, ¿no? Ujú. Bueno, lo que te preguntaba de las dificultades cuando te metes en un tema de memoria histórica es porque una vez que se murió el dictador y la dictadura concluyó, digamos que ha habido muchos protagonistas de esa dictadura, incluso de la guerra civil, que siguieron estando, siguieron teniendo mucha presencia en los años posteriores, pero incluso podríamos decir que hasta hoy en día, ¿no? Sí, me imagino que te refieres a los personajes que se han mantenido y que es lo que llaman ahora el posfranquismo y cosas así, ¿no? Ujú. Efectivamente, o sea, luego yo creo mira, y me acabo de terminar de leer, o casi más que de leer, un libro muy interesante, que son Los ricos de Franco, de Mariano Sánchez Soler, y porque muchas veces verdaderamente hay que seguir directamente la economía, el capital, el dinero, para saber verdaderamente lo que pasa y por qué pasa, ¿no? Y entonces es curioso porque hay al final del libro, evidentemente, cuando cuenta todo cómo pasan de la dictadura a la democracia, cómo pasa todo el capital, ¿no? Cómo siguen intactas las 11 familias tradicionales de banqueros, cómo pasan todos los fascistas, falangistas y gente del movimiento que están en las empresas de lo que era Kellini, ¿no? Que por cierto es llamativo que todas en los consejos de administración están llenas de los generales, los militares, los coroneles, están en los consejos de administración, que muchas veces pensamos que es gente así que va solamente de traje, estos van con traje, pero con su traje militar estaban también ahí en esos consejos, incluso muchos fascistas estaban en recalcitrantes, luego estaban también en esos consejos de administración chupando del Estado, como Blas Piñar o Girón o otros así, todos estaban un poco ahí. Entonces, lo que quiero decir es que evidentemente lo de la transición, bueno, pues se hicieron muy mal muchas cosas, yo creo, ¿no? Y el no haber juzgado ciertas barbaridades, el no haber depurado, pues se trae un poco los polvos que hoy tenemos de los lodos, ¿no? Los lodos de aquellos polvos los estamos, y está ahí, ¿no? No hay un franquismo, un fascismo pop, como le llaman algunos amigos míos, que es distinto. Bueno, ahora ya están cogiendo mucho ya todo lo antiguo de cantar el cara al sol, incluso de mantener la estética y tal, ¿no? Pero hay ese fascismo bueno, que verdaderamente está también en una línea que sabemos también que es mundial. Lo que pasa es que en España sí se nota más porque verdaderamente nunca se depuró ni se cambió. Y eso es una realidad que se ve ahora y lo hemos visto con la justicia. Nadie hizo nada por cambiar la justicia, Ujú. y creo que es en el año 77 cuando en enero, por ejemplo, el top se termina y amanece la Audiencia Nacional, ¿no? Pero los jueces siguen siendo los mismos, ¿no? Los fundadores de la UCD o de Alianza Popular son todos, vienen todos del movimiento, ¿no? Alianza Popular cuenta con 7 ministros franquistas, ¿no? Que varios de ellos habían firmado las sentencias de muerte, ¿no? Estas o otras anteriores, ¿no? Como el caso de Manuel Fraga, cuando es el que da el visto bueno a la aniquilación de Julián Grimao o a Granados, o sea, entonces, claro, todo eso ha ido pasando, se ha blanqueado como en una especie de juego de que no pasaba nada, de que esto era ejemplar, que no es ejemplar, porque me voy a permitir también decirte que me tengo la intención, estoy trabajando ya hace tiempo en un libro precisamente sobre la transición, muy centrado igual en Madrid, y claro, no hay nada ejemplar, ¿no? Porque solamente en Madrid estamos hablando en esos años de transición de 45 asesinados, ¿no? Por bandas parapoliciales o por las fuerzas de orden.
Y ese cambio se nota hoy, evidentemente lo tenemos. Si no se hizo nada por cambiar la justicia, por cambiar ciertos aspectos de la política, del poder, de esas oligarquías, evidentemente eso es una herencia que ha seguido corriendo y es una herencia ideológica también que está ahí. Bueno, después de que pasase Suárez, Calvo Sotelo, González y Aznar, Zapatero fue el primer presidente del gobierno en España que aprobó una ley de memoria histórica y memoria democrática. Ahora se ha aprobado con Pedro Sánchez una segunda, pero ¿tú crees que esos esfuerzos a nivel legal son suficientes para tratar quizá de corregir lo que no se cambió en su día? Bueno, desde mi punto de vista, que lo tengo también muy condicionado porque estoy rodeado de activistas de la memoria de represaliados políticos, como los que intervienen en este libro, en su visión, pues, y un poco, pues, por lo que se puede ver, pues también hay mucho como de hacer las cosas en papel, pero no dotar de medios a las leyes, ¿no? De no dotar a fiscalías que tengan presupuesto, que tengan personal y que puedan verdaderamente entrar a proceder, a investigar, a llevar las denuncias adelante, que no sale ninguna denuncia contra las torturas del franquismo. Ha habido algún tipo de admisión, pero al final quedan sobreleídas y, y no avanza nada más. Desde luego, esto es mejor que nada. Yo lo tengo que reconocer. Y tengo que reconocer, por ejemplo, que por lo menos han llegado unas notas del gobierno de España a las familias de los 5 fusilados, en las que dicen que los juicios fueron una farsa y tal. Y bueno, pues moralmente, éticamente, eso a las familias les ha significado mucho, que les dieran ese reconocimiento, ¿no? Que les quitaran el San Benito de terroristas, que les dieran la posibilidad que no tuvieron, ¿no? De sentirse inocentes, ¿no? Y eso es de agradecer. Ahora, verdaderamente, si quisiéramos que el tema de la memoria pasara, primero, el primer paso es pasar por la justicia, y para que haya justicia hay que dotarla de medios y de medios físicos y económicos, que es algo que no se ha hecho y a día de hoy no está prosperando absolutamente nada. Pues Iñaki El Ruy, esperemos que tengas una visita todo lo próspera que sea posible a Cantabria. Recordemos este miércoles 7:30 en la librería La Vorágine de Santander, y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Pues nada más, muchas gracias. Si me permites, Sí. sí quisiera recordar la acción que la recogemos también en este libro de los 2 futbolistas del Racing de Santander, el día después de las ejecuciones, que los 2 futbolistas se la jugaron y a todo lo grande y salieron con un brazalete negro en solidaridad con los fusilados, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de la historia, ¿no? Que la gente se la jugaba y se la jugaba con mucho orgullo y con mucho honor. Y el ir a Santander me ha traído me ha refrescado mucho el recuerdo de lo que estuvimos investigando con estos 2 futbolistas, con Aitor y Sergio, que además lo pagaron muy caro porque pagaron una multa de 100.000 pesetas, que era lo que costaba un piso, un buen piso entonces, y luego tuvieron la suerte de que murió Franco y el proceso se paró, ¿no? Porque tenían un proceso y tal. Entonces, bueno, pues para mí también Santander es ese recuerdo de aquel 28 de septiembre de 1965, de lo que hicieron estos 2 futbolistas. Pues Muchas gracias. dicho queda, y muchas gracias, Iñaki. Un abrazo. A ti, venga.